Muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Esta tarde barra noche daremos inicio a los 5 relatos de terror contados por trabajadores de las estaciones de gas. Historia 1. La sombra en la noche. El turno de noche en la gasolinera solía ser tranquilo, pero una noche todo cambió. Estaba solo, revisando el inventario, cuando vi una sombra moverse por el rabillo del ojo. Pensé que era mi imaginación, pero al volver a mirar, la sombra estaba más cerca. La sombra parecía una figura humana, pero no tenía rasgos distinguibles. Solo una forma oscura y amenazante que se movía lentamente hacia mí. Intenté mantener la calma y seguir con mi trabajo, pero la presencia de la sombra era imposible de ignorar. La sombra se acercó cada vez más, y sentí un frío helado que me envolvía. Intenté encender las luces para espantarla, pero las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la tenue luz de emergencia. La sombra ahora estaba a solo unos metros de mí, y podía sentir su mirada fija en mí. Decidí enfrentarla, armado con una linterna. Avancé hacia la sombra, pero en lugar de retroceder, se disolvió en el aire. Me quedé allí, temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Sin embargo, la sombra no había desaparecido por completo. Sentí su presencia a mi alrededor, acechándome. Desde esa noche, la sombra volvió cada turno nocturno. Siempre estaba allí, moviéndose en las sombras, observándome. Traté de contarle a mis compañeros de trabajo, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba imaginando cosas debido al cansancio. Con el tiempo, descubrí que la gasolinera había sido construida sobre un antiguo cementerio. Los espíritus de los muertos no descansaban y la sombra era uno de ellos, condenado a vagar por la estación. Historia 2. La gasolinera en la carretera desierta. Había aceptado el trabajo de encargado nocturno en una gasolinera en una carretera desierta. La estación estaba en medio de la nada, rodeada de árboles y un silencio inquietante. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que una noche lluviosa todo cambió. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando un auto se detuvo en la estación. Era un sedán negro, y de él salió una mujer empapada. Se acercó a la tienda y me pidió que llenara el tanque. Mientras lo hacía, noté que la mujer parecía extremadamente nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. Al preguntarle si estaba bien, me dijo que alguien la había estado siguiendo desde hacía varias millas. Intenté tranquilizarla y le sugerí que llamara a la policía, pero su respuesta me dejó helado. Él está aquí, dijo, señalando hacia los árboles. Miré en la dirección que ella indicaba y, efectivamente, vi una sombra moverse entre los árboles. Terminé de llenar el tanque rápidamente y le dije a la mujer que se quedara dentro de la tienda mientras llamaba a la policía. Sin embargo, antes de que pudiera hacer la llamada, la sombra se materializó en un hombre alto y sombrío que comenzó a caminar hacia nosotros. El hombre llegó a la puerta de la tienda y empezó a golpear el vidrio con una fuerza inusitada. La mujer, aterrorizada, se escondió detrás del mostrador. Intenté mantener la calma y le grité al hombre que la policía estaba en camino. Sorprendentemente, se detuvo y, con una sonrisa siniestra, se retiró hacia su auto y desapareció en la noche. Cuando la policía llegó, revisaron el área, pero no encontraron rastro del hombre. La mujer estaba en estado de shock y fue llevada a un lugar seguro. Días después, me enteré de que el hombre había sido arrestado en otro estado, acusado de varios asesinatos. La mujer había sido una de sus víctimas planeadas, y mi intervención posiblemente le había salvado la vida. Sin embargo, las noches en la gasolinera nunca volvieron a ser las mismas. Cada vez que escucho el sonido de un auto acercándose, el recuerdo de aquella noche regresa, recordándome lo cerca que estuvimos del peligro. Historia 3. El cliente misterioso. Era una noche oscura y tormentosa cuando un hombre entró en la gasolinera. Tenía un aspecto extraño, su ropa estaba pasada de moda y su cara estaba parcialmente cubierta por un sombrero. Se acercó al mostrador y me pidió que llenara su tanque. Mientras lo hacía, me di cuenta de que el hombre no parecía estar completamente presente. Sus ojos eran vacíos y su mirada perdida. Intenté entablar conversación, pero sus respuestas eran cortas y monótonas. Al terminar, me pagó con un billete viejo y desgastado. Esa noche, después de que el hombre se fue, comencé a sentir una presencia extraña en la estación. Las luces parpadeaban y el aire se volvió denso. Revisé el billete que el hombre me había dado y noté que la fecha de emisión era de hacía más de 50 años.
Decidí investigar un poco y descubrí una historia escalofriante. Hace muchos años, un hombre que coincidía con la descripción del cliente había muerto en un accidente de coche cerca de la gasolinera. Desde entonces, había rumores de que su espíritu rondaba la estación, buscando algo que nunca encontraría. Durante las siguientes noches, la presencia se hizo más fuerte. Las luces seguían parpadeando y escuchaba pasos cuando no había nadie más alrededor. Una noche, mientras cerraba la tienda, vi al hombre parado fuera, mirándome con esos ojos vacíos. Intenté acercarme, pero desapareció en la oscuridad. La experiencia me dejó perturbado y decidí dejar el trabajo. No podía soportar más noches en la gasolinera, sabiendo que el espíritu del hombre seguía allí, atrapado en un limbo eterno. Aunque me alejé del lugar, el recuerdo de sus ojos vacíos y la presencia inquietante nunca me abandonaron. Historia 4. El extraño cliente. Eran las 2 de la mañana y la estación de gas estaba desierta. Estaba comenzando a relajarme cuando un coche viejo y destartalado se detuvo en la estación. Un hombre de aspecto sombrío salió del vehículo y se acercó a la tienda. Tenía una mirada extraña y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El hombre pidió que llenara su tanque y se quedó observándome mientras lo hacía. Sus ojos oscuros parecían perforarme, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Cuando terminé, me entregó un billete antiguo y me dijo en un tono siniestro: cuidado con las noches solitarias. Esa noche, la gasolinera comenzó a tener problemas inexplicables. Las luces parpadeaban y la radio emitía estática. Sentí una presencia extraña y un frío helado que me envolvía. Decidí cerrar la estación antes de tiempo y me dirigí a casa. Al día siguiente, regresé a trabajar y encontré el billete que el hombre me había dado. Decidí investigar su origen y descubrí que pertenecía a una serie de billetes que habían sido retirados de circulación hace décadas. Además, el hombre que me lo había dado coincidía con la descripción de un asesino en serie que había sido ejecutado años atrás. Esa noche, el mismo coche viejo se detuvo en la estación. El hombre salió y se acercó a la tienda con la misma sonrisa siniestra. Esta vez, no esperé a ver qué quería. Cerré la tienda y llamé a la policía. Cuando llegaron, el hombre ya se había ido, dejando solo el coche abandonado. Los oficiales me informaron que el coche pertenecía a una de las víctimas del asesino. Desde esa noche, cada vez que escucho el sonido de un coche acercándose, el miedo vuelve, recordándome que hay cosas en esta vida que no se pueden explicar ni olvidar. Historia 5. El susurro del viento. Trabajar en una estación de gas en el desierto era solitario, pero la paga era buena. Una noche, mientras revisaba los surtidores, escuché un susurro que parecía venir del viento. Al principio, lo ignoré, pensando que era solo el sonido del aire moviéndose entre las dunas. Sin embargo, los susurros se volvieron más persistentes y claros. Volví a la tienda y, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, los susurros se hicieron más intensos, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma. Esa noche, decidí investigar de dónde venían los susurros. Caminé hacia los surtidores y escuché con atención. Los susurros se transformaron en voces que decían mi nombre y pedían ayuda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, de repente, vi una figura oscura moviéndose entre las sombras. La figura se acercó lentamente, susurrando en un tono desesperado. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo frente a mí y, en un susurro final, dijo: ayúdame. De repente, todo se volvió oscuro y caí al suelo. Cuando desperté, estaba en el hospital. Unos turistas me habían encontrado inconsciente y me llevaron allí. Conté mi experiencia a los médicos, pero ellos lo atribuyeron a una alucinación causada por el estrés y el aislamiento. Sin embargo, sabía que lo que había experimentado era real. Decidí dejar el trabajo y nunca volver a esa estación de gas. Aunque intenté olvidar lo sucedido, los susurros del viento aún me persiguen, recordándome que hay cosas en el desierto que no se pueden explicar.